Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. Sean bienvenidos una vez más, hermanos, a la casa de nuestro Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué bueno, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo número 16. Ahí vamos a tener seguir nuestro estudio, nuestra escuela dominical, nuestra meditación. Cuando tengo la oportunidad de estar dando un estudio como los que hemos estado dando ya por las últimas semanas, y me encuentro con una frase, con una palabra, con una historia que me atrae la atención, no quiero dejarla pasar por alto, quiero hacer un poco de énfasis y gastar un poco el tiempo en tal palabra, en tal historia o en tal personaje. Y siguiendo, hermanos, por el mismo rumbo que hemos venido trayendo estos estudios, el segundo viaje del apóstol Pablo, hemos mirado que él ha echado fuera el demonio de una divina, y él ha sido azotado. El apóstol Pablo y también Silas han sido azotados y han sido encarcelados y puestos en el calabozo de más adentro. La Biblia dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y dice la Biblia que los presos los oían. También la Biblia ahí nos dice que de repente vino un terremoto y las cadenas de los presos se soltaron. Y ahí estaba el carcelero y el carcelero tenía que cuidar a los presos. Si un preso se escapaba, el carcelero pagaría con su propia vida. Cuando el carcelero ve que ha pasado eso, que ha sido un terremoto y que las cadenas se soltaron y la prisión se derrumbó, él se iba a matar. Él dijo, de todas maneras me van a matar. Los presos escaparon. Y ya, hermanos, al punto de él echarse sobre su espada, el apóstol Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y vean, hermanos, Hechos 16, versículo número 30. Hechos 16, 30. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios, y sacándolos, les dijo, señores, aquí está la pregunta, que no quise dejar pasar por alto ni pasar tan rápido, sino detenernos un poco en esta pregunta. El carcelero les pregunta a Pablo y a Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta, hermanos, demasiado interesante y demasiado importante, la pregunta que el carcelero le hizo a Pablo y a Silas. Es una pregunta que todo ser humano bajo la faz o sobre la faz de la tierra debe de. ¿Por qué no oramos, hermanos? ¿Y por qué no le pide a Dios que le hable? Si usted le pide a Dios que le hable, Dios le va a hablar. ¿Por qué no apagamos nuestros teléfonos y nos olvidamos por un momento de todo y nos ponemos cara a cara con el Señor y le hacemos la misma pregunta? Oramos. Bendito Dios, queremos, Padre, exponernos
al espejo de tu palabra. Queremos, Señor, que nos mires por dentro. Que veas, Señor, qué hay en nosotros. Si hay engaño, si no hay interés, si somos salvos o tenemos una religión. Ayúdanos, Señor, a meditar por un momento en esta pregunta del carcelero hacia Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Háblanos, Señor, con tu palabra y solo tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú que tienes el poder para abrir los corazones, te ruego, Señor, y te suplico que lo hagas, que nos ayudes a meditar en esta palabra y en esta pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Si acaso, hermanos, si por la gracia de Dios, Dios habla a su corazón, no lo endurezca. Ponga atención a lo que la Biblia dice. Lo vuelvo a repetir, en este punto de la lección, hermanos, haré un paréntesis para enfocarnos en esta pregunta. Después seguiremos con nuestros misioneros adelante y seguiremos caminando con ellos. Y quiero decirles, hermanos, que hay 3 cosas que son eternas, que jamás van a perecer. Dios es eterno. Dios no tuvo principio y Dios no va a tener fin. Hay palabras, por ejemplo, que dicen, ¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿O quién aconsejó al Señor? Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Esa es una de las 3 cosas que siempre será eterna. Dios es eterno. La segunda cosa que es eterna, la palabra de Dios es eterna. Con esta palabra será juzgada la gente. Dice la misma Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La segunda cosa que es eterna es la Biblia. Muchos han querido y muchos tratarán y seguirán tratando de destruir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios jamás será destruida. Número 3, 3 cosas que son eternas. Número 3, su alma. Su alma. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Su alma será eterna. Un día, lejos o cerca, usted morirá y su alma comenzará la eternidad. En esta tierra, como lo hemos visto y como sabemos, vamos de paso. Matusalén, que vivió casi 1000 años, al final vivió Matusalén 900 y tantos años y murió. Pase por Génesis, creo que es el capítulo 5 o 15.
el cementerio que tenemos ahí. Y murió, y vivió tantos años y murió. Lo vemos en las noticias todo el tiempo. Murió fulano, murió sutano. Y un día nosotros no estaremos aquí. Y ahí comenzaremos, déjenme usar esta palabra, a vivir la eternidad. Y si Cristo, si usted no se ha hecho esta pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si Cristo no está en su corazón, si usted no ha abierto su corazón al Evangelio, si usted no tiene a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador, su alma se va a perder. Su alma se va a ir al infierno. Es duro, hermanos, pero se va a perder. Y no lo digo yo, hermanos. Dice la palabra de Dios, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El alma que pecare, esa perecerá. Solamente, hermanos, hay dos destinos: cielo con Cristo, donde iremos aquellos que tenemos y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que le hemos pedido perdón a Dios de todo lo que hemos hecho y que le hemos dicho: Señor, perdóname, soy pecador, merezco el infierno, te he ofendido, perdóname, ven a mi corazón, guíame. Dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si al alcance de mi voz, cerca o lejos, no ha tenido un encuentro personal con Cristo, su alma está corriendo peligro y se va a ir al infierno, donde la palabra de Dios nos dice que el fuego de ellos nunca se apagará, donde la Biblia dice que no va a haber descanso de día ni de noche, ni el fuego se va a apagar ni de día ni de noche, donde no hay amor, donde no hay misericordia, donde hay todo lo contrario, hay odio y hay dolor. Y donde todavía está el rico esperando que alguien moje la punta de su dedo en agua y refresque la lengua, dice él, porque estoy atormentado en estas llamas. Eso dice la Biblia. Por eso qué importante la pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O el otro camino, Cristo. No hay más. Hay diablo y hay Cristo. Existe una puerta angosta y existe una puerta ancha, igual que un camino angosto y un camino ancho. No hay más. No hay tal cosa como se nos ha dicho, como se nos había dicho, un purgatorio, donde usted va a pasar un poco de tiempo purificando sus pecados, donde van a hacer misas, donde van a hacer rezos, donde van a hacer ritos, para que su alma salga de ese purgatorio y se vaya al cielo. No hay tal cosa. No existe. No está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es verdad. Hay cielo y hay infierno. Pero tenemos esa pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a ver unos pasajes, hermanos, donde esta pregunta prevalece y donde la podemos encontrar una y otra vez y otra vez. Vamos al Evangelio de Marcos, si son tan amables. Marcos, capítulo número 10. Ahí en Marcos, hermanos, capítulo número 10, tenemos una historia de un joven. En otros pasajes dice que era un joven. Y vamos al versículo número 17.
En Marcos capítulo 10, bueno, vean conmigo el verso número 10. Marcos 10:10 dice la palabra de Dios: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Él les dijo, cualquiera habla del adulterio, habla de los que repudian a su mujer, y etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que les traía niños para que los tocara, y él los tocaba y les hablaba del reino de Dios, y etcétera, etcétera. Y tomándolos en los brazos, los ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Ven al verso número 17. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino. Está hablando de Cristo, el Señor Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hermanos, en aquellos tiempos, este joven era un hombre rico, tenía dinero. En aquel tiempo, hermanos, los que corrían solamente eran los esclavos, porque su amo le mandaba a hacer un trabajo. No cualquier persona corría. Tenemos al papá del hijo pródigo, que él también corrió. El hijo corrió. Este joven corrió a hacerle una pregunta al Señor, y dice que doblando la rodilla. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Dice la palabra de Dios, le preguntó: maestro bueno. Ahí tenemos la misma pregunta, hermanos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Vean lo que Cristo le dice a este joven rico. Dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven le contesta, hermanos, él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, tuvo compasión de él y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Qué triste, hermanos, el verso número 22. Viene él a hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo le da la respuesta. Pero qué triste, hermanos, la reacción de este joven. Dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y si hemos leído el pasaje, luego Cristo sigue diciendo cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Este joven, hermanos, como muchas personas, se van a perder porque su confianza y su amor están en otras cosas antes que Dios. Confían este joven, hermanos, confiaba en lo que tenía, confiaba en sus riquezas, y prefirió, hermanos, seguir a las riquezas. Prefirió no despojarse de las riquezas y desechar a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas, ¿sí o no? Amén. Es Dios el que... Usted me dirá: no, yo trabajo, yo me esfuerzo. ¿Quién te da las fuerzas? ¿No es Dios? ¿No es Dios? No, yo tengo salud y puedo trabajar. ¿Quién te da la salud? ¿No es Dios? ¿Quién te da la facilidad para hacer riquezas? ¿No es Dios? ¿Quién te da la sabiduría para hacer los negocios y conseguir dinero? ¿No es Dios? Pero él, hermanos, como muchas personas, un día estarán en el infierno porque no quieren despojarse de lo que tienen, porque tienen su mirada muy corta. Hermanos, aquí estamos de paso. Y lo que importa es la vida eterna, lo que importa es su alma, dónde va a pasar su alma a la eternidad. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Dios iba a cortar los años a 120. El que pase de 120 años ya sale ganando, hermanos. Pero ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a valer tener y amontonar y confiar si un día vamos a morir y no vamos a podernos llevar nada al cielo? Ni nada, ni todo el dinero que tengamos vamos a alcanzar a pagar la deuda para que Cristo abra la puerta del cielo. Nada. El amor al dinero, hermanos, de cual Pablo le dijo a Timoteo:
raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cómo nos distrae, hermanos, la riqueza? ¿Para qué quiero a Dios si lo tengo todo? ¿Para qué dependo de Dios? ¿Para qué oro a Dios? ¿Para qué busco a Dios? Pero la pregunta sigue, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vean en el Evangelio de Juan, hermanos. Juan capítulo número 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vean el versículo número 4, hermanos, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí está la pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Vean el versículo número 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Cómo puede hacerse esto? La misma pregunta. La misma pregunta. Una persona, dice la Biblia, que era principal entre los fariseos. Una persona que conocía la palabra de Dios, una persona que conocía la ley. Le dice al Señor la misma pregunta: ¿qué debo hacer? Cristo le dice: tienes que nacer. Nicodemo no entendía, como muchas personas no entienden, el nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía de qué era lo que le estaba hablando el Señor. Muy parecido a cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, cuando Cristo le dijo: el que bebiere de esta agua tendrá sed jamás, pero el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y la mujer le dice: dame del agua. No entendía de qué le estaba hablando. El Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice: Señor, ¿cómo? ¿Es que me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay muchos, hermanos. Hay muchos que están haciéndose esta pregunta. Hay muchos hermanos que están como aquella visión que tuvo el apóstol Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay muchos hermanos que están buscando esa respuesta. Hay muchos que sí quieren ser salvos. Hay muchos que están diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y para eso, hermanos, estamos nosotros. Dije, y para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Para llevar la respuesta a aquellas personas que están clamando, que están diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Recuérdense, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros somos como aquellos atalayas, que vamos a ir y que vamos a anunciar que viene el mal para que se arrepientan. Dice la Biblia: si tú les hablas y no se convierten, tú vas a lavar tus manos, pero si tú no les hablas y mueren, la sangre te la voy a demandar de tus manos. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Porque no hablamos, porque no somos, porque no estamos prestos, hermanos, para darle la respuesta como la tenía Pablo y Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y saben, hermanos, ¿por qué no estamos listos para dar la respuesta? ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón
no palpita al ritmo del corazón de Dios. Hay una historia, hermanos, que me gusta, y si van conmigo a Segunda de Reyes, si son tan amables, capítulo número 7. Segunda de Reyes, capítulo número 7. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios. En Segunda de Reyes 7 y versículo número 8. Hermanos, véanme, esta historia, les voy a decir rápidamente, se trata de dos leprosos, que ellos estaban sentenciados a muerte, de todas maneras iban a morir. Uno le dice al otro, mira, vamos a pasar a la ciudad fulana. Si ellos nos matan, que nos maten. De todas maneras vamos a morir. Y si nos dan la vida, gracias a Dios. Y vean lo que dice el versículo número 8, hermanos. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ven el versículo número 9, hermanos. Luego se dijo el uno al otro, no estamos haciendo bien. Aquí es donde quiero llamar la atención. No estamos haciendo bien. Sigue, hermanos, diciendo, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Se dijo, hermanos, un leproso al otro, no estamos haciendo bien. Vamos a dar las buenas nuevas. Vamos, entremos a la casa del rey. Digámosle que aquí hay alimentos, que vengan. Hermanos, así es lo que tenemos que hacer nosotros. No estamos haciendo bien, porque no le estamos hablando a la gente del Señor. Porque no llevamos la respuesta a aquellos que están llorando, que están clamando y que están diciendo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted y yo tenemos la respuesta. Pero hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. Dije, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que vivir para Dios. ¿De qué les vamos a hablar? ¿De qué les vamos a decir? Si estamos lejos de Dios, si nuestro corazón no está cerca del corazón de Dios, no estamos haciendo bien. Cuando muere alguno de nuestras familias, hermanos, ahí lloramos, ahí nos quebrantamos, ahí queremos regresar 10 minutos, un día para atrás para poder hablarles. Demasiado tarde. No habrá otra oportunidad. Y estos leprosos, hermanos, se dijo uno al otro, no estamos haciendo bien. El Señor, hermano, nos ha dejado en la tierra con un propósito. Yo ya les he dicho muchas veces. Si hubiera sido solamente para salvarnos, nos había dado la vida eterna y nos hubiera quitado la vida y nos hubiera llevado al cielo. Pero Dios nos ha dejado aquí con un propósito. ¿Quieren que les diga cuál es el propósito? Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Versículo número 9. Dice allí la Biblia, hermanos. Primera de Pedro 2, versículo número 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios. Y dice allí la Biblia, hermanos, ahí dice la Biblia, para que anunciéis las virtudes, lo bueno que es Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí la Biblia, hermanos, que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. O es, hermanos, la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. O lo vamos a obedecer o no lo vamos a obedecer. O estamos aquí solamente para entretenernos o qué.
¿A qué venimos? Venimos solamente a entretenernos, venimos solamente a pasar un buen tiempo y salirnos y no llevar nada. ¿A cuándo fue? Lo vuelvo a repetir, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a Cristo de una persona? ¿Cuándo fue? Vivamos, hermanos, como tal nación, santos, santos, apartados de las contaminaciones de este mundo. No somos como el montón. Tenemos que ser diferentes. Hay otra frase, hermanos, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que Samuel ya era viejo y él había puesto por jueces a sus hijos. Viene el pueblo y le dice, ya eres viejo y tus hijos no andan como tú anduviste. Dice la palabra de Dios, ¿sabes qué, Samuel? Haznos un rey. Samuel, hermano, se quebrantó en su corazón y oró a Dios. Dijo, Señor, tu pueblo quiere un rey. El rey, ¿quién era, hermanos? Era Dios. No había rey humano todavía, era Dios. Dios era el rey del pueblo de Israel. Samuel le dice a Jehová. Jehová le dice a Samuel, Samuel, haz lo que te están pidiendo. No te preocupes, porque no te están desechando a ti. ¿A quién están desechando? A Dios. Y el pueblo de Israel le dijo, haznos un rey que vaya delante de nosotros como tienen las otras naciones. Queremos ser como los otros. Queremos que nos gobiernen. No queremos que Dios nos gobierne, queremos que nos gobiernen. Queremos un rey, queremos como las otras naciones. Así estamos, hermanos. Así estamos. En lugar, hermanos, de nosotros ser ejemplo para los inconversos están siendo ejemplo para nosotros. Y queremos ser como ellos. Y queremos vestir como ellos. Y queremos actuar como ellos. ¿Dónde está el testimonio del cristiano? ¿Cómo les vamos a dar la respuesta a aquellos que están gritando, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo? No se diferencia de una persona cristiana a una inconversa con su manera de vestir. Aquí sí, hermanas, bien vestidas. Fuera de aquí, nos quitamos el saco, nos quitamos la nagua y nos ponemos como el mundo queremos ser. ¿A quién está imitando? ¿A Sara, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas? Quiero pues que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con poder y modestia, con peinados ostentosos, no con vestido ni perla, ni etcétera, 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 sino como mujeres que profesan la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 2. Léanlo. O es la Biblia o no es la Biblia, la palabra de Dios. Como el mundo queremos ser. ¿A quién imita? Sería una falta de respeto hacia Dios si yo en este lugar me quitara mi camisa y me quedara solamente con playera. Sería una falta de respeto a Dios. Hermanas, hay 2, 3 pasajes en la Biblia de las cuales cómo usted debe de vestir. Dice la Biblia que somos un pueblo santo. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Escrito está, en Levíticos ya estaba. O vamos a seguir al Señor, hermanos, o no vamos a seguir al Señor. O vamos a servir al Señor o no vamos a servir al Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de piedra y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, así que si alguno
Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor y santificado para buenas obras. Si alguno. La misma frase que dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el mundo sigue diciendo, el mundo se está yendo al infierno, el mundo sigue preguntando: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Pero no, como el mundo queremos ser. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está, donde Cristo dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido? Debemos de sentirnos privilegiados y honrar a Dios con nuestros hechos, con nuestra vida y con todo nuestro ser. Vergüenza nos debería de dar. O es que solamente, hermanos, hemos cambiado de religión. O es que antes éramos católicos, ahora somos cristianos, bautistas, pero con religión. No hay cambios. No hay entrega al Señor. No hay santificación. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted es linaje escogido, hermano. Hermana, somos linaje escogido. Por favor. Y vamos para Dios, hermanos. Y vamos para Dios. ¿Ustedes creen que a mí no me dan ganas de vivir como el mundo? ¿Ustedes creen que a mí no me dan ganas de participar de cosas del mundo? Pero tengo hijos. Tengo hijos que me están mirando. Tengo una esposa que me está mirando. Y un día, no quiero que por culpa mía mis hijos se van a perder. Si se pierden, hermanos, que sea por su propia decisión. Pero no quiero un día que mis hijos me estén diciendo: por tu culpa, papá, por tu culpa me voy al infierno, porque nunca me exhortaste, nunca me dijiste, porque eras un hipócrita. No quiero eso. Piensa en sus hijos. No es presunción, hermanos, pero me duele, me entristece muchas veces. Los niños. Porque ellos están preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no tenemos la respuesta. Porque no nos recostamos en el pecho del Señor. Porque no estamos siendo, hermanos, un pueblo como Dios quiere que seamos. Hermano, no somos del montón. Tenemos que ser diferentes. Amén. Tenemos que ser diferentes. No deje, hermano, no deje que su carne se sobreponga. Ríndase al Espíritu Santo de Dios. Vamos a otra vez más, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 4. En el Evangelio de Juan, capítulo número 4, dice ahí la palabra de Dios. Perdón, Juan 3, 9. Dice la palabra de Dios, Juan 3, versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a Lucas. Más para atrás, Lucas. Capítulo 3 también. Tenemos a Juan el Bautista, hermanos, predicando aquí en estos pasajes, y dice el versículo número 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Versículo número 7, decía las multitudes que salían para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera?
Versículo número 9, y él les decía, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Vean el versículo número 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Juan venía predicando el bautismo del arrepentimiento y venía diciéndoles, el aventador ya está en su mano. Va a apartar el trigo de la basura, la basura a un lado, el trigo para otro. Arrepiéntanse. Ellos dicen, Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juan? Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, dice la Biblia, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 3 veces, Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo número 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Hechos capítulo número 2, versículo número 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo número 37 dice ahí la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué haremos? Hay mucha gente, hermanos, que se está haciendo esta pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Para esta pregunta es muy sencilla la respuesta. Demasiado sencilla. La respuesta que podemos dar a estas personas. El carcelero, hermanos, le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, que me está escuchando, lejos o cerca, ¿ha creído? ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Cristo está morando en su corazón? Si usted se muere en este día, que no lo deseamos, si usted se muere en este día, usted que me está escuchando, lejos o cerca, pasará a la presencia del Señor. Su religión no lo va a salvar. Sus ritos no lo van a salvar. Sus rezos no lo van a salvar. Su sacerdote no lo va a salvar. Confesarle sus pecados no lo va a salvar. Pastor no lo va a salvar. Su iglesia no lo va a salvar. La Virgen no lo va a salvar. El Santo no lo va a salvar. Cristo lo va a salvar. Amén. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo. Cuando usted sabe y se da cuenta que usted es un vil pecador que va caminando al infierno, dice la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, el alma que pecare, esa morirá. Un niño es inocente, pero ese niño va creciendo y llega un tiempo de que él se da cuenta que esto es malo y que esto es bueno, y él va a decidir por naturaleza
a hacer lo malo, en ese momento su alma muere, se separa de Cristo y está condenada al infierno. Por eso la palabra de Dios nos dice, y Él os dio a vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Llegará un momento, niños, jovencitos que me estén escuchando, que usted tendrá que tomar una decisión. O se va al infierno o se va al cielo. Pero es su decisión. Todo ser humano llega a un momento en el cual decide por naturaleza seguir el pecado. Tiene que tener un momento de pedirle perdón a Dios para que el Señor le abra las puertas del cielo, o decidir por su propia voluntad y por su propio pie ir al lago de fuego. Dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. Muchos dicen, pues cuando yo me muera, a ver dónde me pone Diosito. No, Diosito no te va a poner donde Él quiera. Dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tendrá religión, tendrá costumbre de venir a la iglesia, pero no tiene la vida. Dice la palabra de Dios, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Las buenas obras no te van a salvar. Lo bueno que tú eres no te va a salvar. Nadie te puede salvar. Cristo te puede salvar. Solamente Cristo. Vean el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 10. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice en el libro de Romanos, hermanos, capítulo número 10, versículo número 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que que predicamos. Dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás, ¿qué, hermano? Salvo. Tiene que confesar a Cristo con su boca, tiene que creerlo en su corazón. Y no solo una vez, tiene que seguirlo confesando. Tiene que seguirlo confesando todos los días cuando tenga la oportunidad. Todos los días, no solamente una vez, no solamente un día. Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy sí, yo ya hice una decisión hace 5 años atrás. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Sigues confesando a Cristo? ¿Tienes el deseo de vivir para Él? ¿Tienes el deseo de santificar tu vida o no? Dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad. Debemos de ser mejores el día de hoy que lo que fuimos el día de mañana. Debemos de ser mejor esta semana que lo que fue la semana pasada. Debemos de ser mejor este mes que lo que fuimos el mes pasado. Si no, estamos estancados y en realidad no estamos avanzando. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será condenado. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Salvo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Confiesa a Cristo. Confiesa a Cristo. Hermano, hermana, amigo, ¿es usted salvo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Vea lo que dice Segunda de Crónicas 7. Ya vamos a terminar. Segunda de Crónicas. Capítulo 7. Versículo número 14. ¿Lo encontraron? Amén. Vea lo que dice este versículo, hermanos. Dice la Biblia,
y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Sabe, hermano, qué quiere Dios de nosotros? Que seamos humildes, que vivamos en humildad, que nos humillemos y que nos convirtamos de los malos caminos que llevamos. Siempre, hermanos, habrá algo que dejar, porque somos malos. Siempre hay algo que tenemos que dejar. Si usted es salvo y usted sabe que hay algo que tiene que dejar, déjelo. Déjelo. El Señor le dijo a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La humildad, hermanos, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta ser humildes? Cuando Cristo nos dio el ejemplo de humildad. Cuando Cristo dijo, porque ejemplo os he dado, para que sigáis mis pisadas. Tenemos que vivir, hermanos, cerca del Señor, para llevar la respuesta a aquellos que la necesitan. Si somos salvos, hermanos, debemos, como dijo Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo vuelvo a repetir, a veces cuesta mucho diferenciarnos de lo que es mundano y del que es cristiano. A veces cuesta mucho diferenciar de la que es mundana de la que es cristiana. Mandaron un video, hermanos, de una iglesia, una grande plataforma enorme, donde por el centro del pasillo venían unas personas en una moto, 2 motos creo que eran, 2, 3 motos. Se suben una rampa para que se suban al altar, púlpito, haciendo ese escándalo con esa moto en una iglesia. Ya me imagino yo al apóstol Pablo con sus camisas cortadas, con tatuajes, con algo amarrado en su cabeza. Ya me imagino al apóstol Pablo venir en una moto y subirse al púlpito a hacer el show, a hacer un espectáculo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va la iglesia? Nos estamos desviando, hermanos. Nos estamos desviando. Juan el Bautista dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Miré un video de una iglesia donde hermanas con pantalones sumamente apretados, donde se les nota todo en una iglesia. ¿A dónde vamos? El libro de los Hechos nos dice muchas veces que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va a llegar nuestro cristianismo? Dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santo. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos un pueblo escogido, santo,
Él nos ha dejado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a estar atentos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en verdad, de verdad, Señor, a ser ese pueblo santo, donde debemos de diferenciarnos, Señor, donde debemos de ser diferentes. Señor, perdóname, porque muchas veces, Señor, no hay diferencia entre yo y una persona inconversa. Perdóname, Señor, porque muchas veces la carne me gana, Señor. Perdóname, Señor, porque no pongo atención, Señor, a lo que tu Santo Espíritu me quiere decir y me quiere guiar, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, de nosotros. Señor, ten misericordia, Señor, del cristianismo que vivimos tan suave, Señor, tan superficial. Padre, ayúdanos, Señor, a mirar cómo el apóstol Pablo, cómo estos misioneros, Señor, exponían de verdad sus vidas, Señor. Oh, Señor, ten misericordia. Te ruego, Señor, que mi carne, Señor, se someta, Señor, se sujete al Espíritu Santo. No tanto por mí, Señor, porque yo voy al cielo, pero por mis hijos, para que ellos vean, Señor, un buen ejemplo en mí, Señor. Misericordia. Misericordia, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pase, hermano Leo. Gracias, hermano.